El 26 de abril de 1986, el peor desastre nuclear del mundo comenzó a desarrollarse dentro del reactor número 4 en Chernóbil. Pero lo que hace que Chernóbil sea realmente aterrador no es solo la explosión en sí, sino lo que se capturó después. Las frenéticas llamadas de emergencia de los operadores que no tenían idea de que el núcleo del reactor estaba expuesto, las inquietantes fotografías dañadas físicamente por la enorme cantidad de radiación, los liquidadores enviados a los techos radiactivos con poco más que delantales de plomo y palas. En este video vamos a examinar algunas de las grabaciones, llamadas telefónicas, imágenes y videos más perturbadores relacionados con el desastre de Chernóbil. Muchas de las personas que estás a punto de escuchar y ver no sobrevivieron a las consecuencias de lo que ocurrió esa noche. Este es el horror de Chernóbil. Pero antes de comenzar, nos gustaría hacer un gran anuncio. En las próximas semanas se revelará la identidad de esta voz. Actualmente estamos trabajando en un video que durará más de 1 hora sobre los científicos desaparecidos y fallecidos, así como otras personas en puestos de alto perfil, principalmente en el ámbito de los ovnis y el sector espacial, que han desaparecido de la faz de la Tierra o han muerto en circunstancias misteriosas. Será el primer video en el que este canal aparezca en cámara, así que si te interesa ver el rostro detrás de la voz después de todos estos años, haz clic en el enlace de la descripción para participar en el estreno de ese video. Y ahora vamos a comenzar. Imágenes de la limpieza del techo. Tras el desastre del 26 de abril de 1986, la Unión Soviética inició lo que ahora se considera la operación de limpieza más ambiciosa y peligrosa en la historia de la humanidad. Para enfrentar la amenaza invisible que emanaba de los restos del reactor 4, se desplegó en la zona de exclusión un ejército de más de 600.000 personas, conocidos como liquidadores. Quizás el aspecto más angustiante de la situación era que muchos de estos hombres fueron enviados a las zonas de mayor radiación sin comprender claramente las dosis mortales a las que se estaban exponiendo. El momento más aterrador durante esta operación ocurrió en el techo del reactor 3, donde bloques de grafito y fragmentos de combustible expulsados durante la explosión estaban esparcidos por todas partes. Inicialmente, los soviéticos desplegaron avanzados vehículos lunares radiocontrolados y robots policiales de Alemania Occidental para limpiar los escombros. Sin embargo, la radiación era tan intensa que los circuitos electrónicos dentro de las máquinas se quemaron casi al instante, haciendo que esta costosa tecnología quedara inútil. Al fallar las máquinas, los líderes recurrieron a la única herramienta que quedaba, los seres humanos. Apodados biorobots por sus superiores, estos liquidadores fueron enviados al techo para turnos frenéticos que duraban apenas de 40 a 90 segundos, la duración máxima que un cuerpo humano podía soportar antes de absorber una dosis letal y permanente de radiación. En esos breves y angustiosos momentos, empuñaban palas para arrojar manualmente fragmentos de grafito de regreso a la enorme boca del reactor. Su defensa contra este enemigo invisible era trágicamente primitiva. Bajo las órdenes del general Tarakanov, se arrancaron láminas de plomo de las estructuras y se convirtieron en delantales improvisados. Los trabajadores más desesperados incluso usaron taparrabos de plomo, gorras y suelas reforzadas para proteger sus órganos vitales. En estas imágenes mejoradas, puedes ver a los hombres cubiertos con su armadura improvisada, tratando desesperadamente de protegerse del calor radiactivo mortal. Échale un vistazo. Llenar. La otra que dice, pensé que esa era la canción. Corte. Вот это бы еще ждать. A pesar de ser celebrados como héroes en la prensa oficial soviética, muchos liquidadores pasaron el resto de sus vidas luchando desesperadamente solo para que se reconocieran sus sacrificios. Fueron la primera línea sacrificable de una batalla nuclear, y una vez que el fuego se apagó, en gran medida fueron olvidados por el estado que salvaron.
La Agencia Internacional de Energía Atómica estima que aproximadamente 350.000 de estos hombres recibieron una dosis promedio de radiación de 100 milisieverts. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a 1.000 radiografías de tórax y 5 veces la dosis máxima anual permitida para los trabajadores nucleares hoy en día. Sin embargo, rastrear el verdadero impacto en la salud ha sido casi imposible, obstaculizado por un muro de secretismo soviético y una renuencia a admitir la magnitud del horror. Oficialmente, el número de muertes sigue siendo bajo, pero la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. Solo en Bielorrusia, estudios realizados por médicos locales sugieren que las tasas de cáncer entre los exliquidadores son 4 veces más altas que en la población general. Para estos hombres, la pesadilla de Chernóbil no terminó en 1986. Fue solo el comienzo de una lenta y agonizante sentencia de muerte. La fotografía del pie de elefante. Muy por debajo de las ruinas del reactor número 4 de Chernóbil, en un oscuro corredor de vapor en los niveles inferiores, yace uno de los objetos más letales de la Tierra. El pie de elefante. Esta masa arrugada, gris negruzca y de 2 metros de ancho se ganó su apodo por su inquietante parecido con la extremidad de un paquidermo. No es orgánica, sino una estructura altamente radiactiva, similar a la lava, hecha de corium, formada a partir de combustible nuclear fundido, concreto y arena durante el desastre de 1986. Cuando se descubrió por primera vez en diciembre de 1986, el objeto emitía radiación a un ritmo de aproximadamente 8.000 a 10.000 roentgens por hora, una dosis con un 50% de probabilidad de ser mortal si una persona se paraba cerca de él por menos de 3 minutos. El material en sí es metálico y extremadamente duro que los primeros intentos de recolectar muestras requirieron el uso de balas perforantes disparadas desde un rifle AK-47 para desprender fragmentos utilizables. Documentar este sitio peligroso era una tarea mortal, y las imágenes iniciales tomadas en 1986 tuvieron que ser capturadas, ya sea por cámaras remotas o por soldados que tomaban fotos rápidas para minimizar la exposición. Sin embargo, la fotografía más famosa y clara del pie de elefante fue tomada una década después, en 1996, por el inspector nuclear kazajo Artur Kornev, un pionero en la exploración de los peligros tras el desastre. Artur utilizó una cámara remota y un flash para capturar la escalofriante imagen de la masa que ya se estaba enfriando, y sus movimientos con una velocidad de obturación lenta probablemente hicieron que su linterna pareciera un relámpago. Échale un vistazo. Aunque el pie de elefante sigue siendo uno de los objetos más radiactivos del planeta, el paso del tiempo ha comenzado a hacer lo que ningún robot ni humano pudo: descomponerlo lentamente. Para junio de 1998, la masa sólida de corium comenzó a desmoronarse. Sus capas exteriores se convirtieron en un polvo fino y letal a medida que sus componentes radiactivos se descomponían. Para 2021, los investigadores describieron la masa como si tuviera la textura de la arena, una ruina que sirve de monumento a un desastre que se niega a quedar enterrado. El pie todavía emite un flujo constante de radiación gamma externa, impulsado por la presencia de productos de fisión como el cesio, y permanece como un recordatorio de que, incluso cuando la estructura falla, el veneno en su interior sigue activo, esperando a cualquiera lo suficientemente imprudente como para acercarse demasiado. La primera foto de Igor Kostin. Igor Kostin fue uno de solo 5 fotógrafos en el mundo que lograron capturar imágenes del desastre de Chernóbil poco después de que ocurriera. En ese momento, él trabajaba con la agencia de prensa Novosti y fue enviado al sitio para documentar el incidente. El 26 de abril de 1986 aproximadamente, 14 horas después de la explosión inicial, Kostin fue una de las pocas personas que voló directamente sobre las ruinas del reactor número 4 en un helicóptero para evaluar los daños y fotografiar las ruinas. La fotografía que capturó ese día es inquietante no solo por lo que muestra, sino por cómo fue alterada físicamente por el entorno. Échale un vistazo. La imagen muestra un grano pronunciado y antinatural junto con vetas borrosas. Estas características no son resultado de una intención artística ni de errores de revelado. Más bien son los efectos persistentes de la radiación ionizante. Los rayos gamma de alta energía infiltraron el cuerpo de la cámara, exponiendo efectivamente los cristales de haluro de plata en la película mucho antes de que Kostin siquiera presionara el obturador. Cuando Kostin regresó a su cuarto oscuro en Kiev, descubrió que casi todos sus rollos de película salieron completamente negros, como si hubieran estado expuestos a la luz solar directa.
A través de desesperados ajustes manuales de exposición y contraste, logró rescatar solo una imagen legible. La radiación era tan intensa que no solo destruyó su película, ionizó la electrónica interna de sus cámaras, haciendo que los motores se degradaran y se trabaran en pleno vuelo. Aunque Costin sobrevivió a la misión inicial, pasaría el resto de su vida lidiando con las consecuencias de salud de la radiación que literalmente reveló su obra más famosa. Sin embargo, no fue la radiación lo que lo mató. Murió en Kiev en 2015 a la edad de 78 años en un accidente automovilístico. El anuncio oficial de evacuación para la ciudad de Pripyat fue transmitido por altavoces alrededor de las 2 de la tarde, el 27 de abril de 1986, casi 36 horas después de la explosión. Este momento ha sido reconocido desde entonces como un escalofriante ejemplo de engaño disfrazado de calma, destinado a evitar el pánico mientras se facilitaba la salida de 49.000 residentes de sus hogares. Un funcionario local hizo el anuncio que se presentó como una evacuación temporal, pero que finalmente llevó a una reubicación permanente. El mensaje instaba a los ciudadanos de Pripyat a abandonar sus hogares por 3 días debido a condiciones desfavorables. Pedía a todos que mantuvieran la calma, les indicaba asegurar sus pertenencias y les aseguraba que habría autobuses disponibles para llevarlos a la región de Kiev. A los residentes se les informó que regresarían a casa en 3 días, lo que los llevó a dejar atrás a sus mascotas, recuerdos preciados y la mayoría de sus pertenencias. El anuncio, transmitido en un tono educado y burocrático, ocultaba la gravedad de una fusión catastrófica del núcleo. Escucha esto. На Чернобыльской атомной электростанции складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты 27 апреля, начиная с 14:00 часов. Рекомендуется с собой взять документы. Cosas necesarias y también, en el primer caso, productos alimenticios. Питание. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Para facilitar la rápida evacuación de los 43.000 residentes, se desplegó una enorme flota de más de 1.200 autobuses desde Kiev, logrando la tarea en tan solo 3 horas y media. Sin embargo, para cuando finalmente las sirenas resonaron por las calles, ya habían pasado unas asombrosas 36 horas desde que el reactor había explotado. Durante este periodo de silencio, la vida en Pripyat continuó con normalidad. Los niños jugaban en el polvo radiactivo y las familias visitaban los cafés locales, completamente inconscientes de que estaban absorbiendo dosis letales de radiación, todo mientras el gobierno permanecía en silencio. El lenguaje utilizado en las transmisiones, que se refería vagamente a condiciones adversas de radiación, fue una estrategia calculada para ocultar la horrible verdad de un núcleo del reactor expuesto que filtraba veneno al aire. Esta comunicación engañosa dice mucho sobre la preferencia del gobierno soviético por el secreto sobre la seguridad, una decisión que finalmente sellaría el destino de innumerables residentes desprevenidos. Creyendo en la promesa de una evacuación de 3 días, muchas familias dejaron a sus mascotas atrás, convencidas de que pronto se reunirían con ellas. Sin embargo, debido a la contaminación invisible en su pelaje, se prohibió a los animales abordar los autobuses de evacuación. Historias desgarradoras cuentan cómo los perros corrían detrás de los vehículos que partían, aullando mientras veían desaparecer a sus dueños. En las sombrías secuelas se enviaron escuadrones de soldados para sacrificar a estos animales abandonados en un intento de frenar la propagación de la radiación. Sin embargo, contra todo pronóstico, algunos sobrevivieron a esa terrible experiencia y sus descendientes continúan deambulando por las sombras de la zona de exclusión hasta hoy. Lo que inicialmente se esperaba que fuera una partida temporal se convirtió en un exilio de por vida, transformando la otrora vibrante ciudad de Pripyat en un pueblo fantasma silencioso y en ruinas dentro de la zona de exclusión. Llamadas telefónicas de emergencia.
Las grabaciones iniciales de las llamadas de emergencia realizadas en los minutos posteriores a la explosión a la 1:23 am ofrecen una escalofriante visión en tiempo real de un desastre que nadie comprendía aún. Estos registros de audio originales capturan una atmósfera frenética donde los operadores intentan desesperadamente comprender el alcance de la devastación. Entre las llamadas angustiosas se puede escuchar a Valentina Karpenko del despacho central de bomberos, coordinando refuerzos de las estaciones de Ivankov y Polizkai, informando con gravedad que el techo de los reactores 3 y 4 estaba en llamas. Mientras que los primeros informes proporcionados a los equipos de emergencia se referían simplemente a un incendio o accidente, estas descripciones ocultaban una realidad mortal. El núcleo del reactor estaba completamente expuesto, liberando amenazas invisibles para todos los que corrían hacia las llamas. Aquí tienes solo algunas de las muchas llamadas que ocurrieron esa noche, con subtítulos en inglés. Escucha. Tengo mi vehículo operativo. ¿Quién es esa persona? Tanechka, ven aquí rápido, nuestra central nuclear se está incendiando. ¡Ay, madre! Es el VPH-2, sí. ¿Qué es lo que se está incendiando allá? Una explosión en el edificio principal entre el 34 y el A. ¿Hay gente ahí? Sí, hay gente, ¿verdad? Sí, y como resultado, ¿algo se está incendiando? Отметка 12. На отметке плюс 12, седьмая машина. ¿Cuántas машины направили? Все машины выехали. Поднимаю на состав. Поднимаю, начальника поднял. Да все вместе, офицерский состав, офицерский корпус поднимать. Алло, Василий Васильевич! Алло! Это действительно вопрос. Значит, Василий Васильевич, на атомной электростанции 243 объект крыша 3-го и 4-го блока. Поднимайте машины движителей, нет? Да, сначала выезжает, специально приезжает. Давайте состав, давайте город поднимайте, тут все сразу выходите, перезвоните сразу за мной. Хорошо, понял. Вот, и не поднимайте все состав. Хорошо. Нет. Это брали по заражению подполковник Кутер. Слушай, нам надо добраться до начальника смены станции. Ну вот он я. Это вы, да? Да. Какая обстановка у вас там? Попросите что-нибудь полегче. Зато причины разрушения. Это купол первый, это главный корпус. Да, главный корпус, 4-й блок. Это крыша помещение попасть нельзя. Крыша горит, крыша горела. Налево не горите? Но у меня не вижу отсюда, но не видно. Не в курсе, да? Да. Да, мы направили крыс, пожарники мне сказали, что вы звоните. Мы направили вам 40 подразделений по замкам. Сделайте там пропускную систему, что-то попроще. А я сказал, охранник. В общем, мы направили нам всю зону. Примерно 30-40 подразделений. Объявили сбор вместе со штабом. Это что здесь делать? Вы постарайтесь спустить ваши системы, там крышу, чтобы там было две системы. Что разрушило? Только крыши-то половина нету. Tras la explosión, los bomberos de toda la región de Kiev se apresuraron hacia el reactor número 4, completamente inconscientes de que estaban entrando en una zona mortal de radiación. Liderados por el teniente Vladimir Pravik, estos valientes rescatistas lucharon contra un incendio de grafito que emitía hasta 30.000 rem por hora, miles de veces el límite letal, sin ningún equipo de protección adecuado. El intenso calor y los niveles de radiación provocaron que sus cuerpos se deterioraran rápidamente. Muchos de los rescatistas experimentaron debilidad muscular aguda y vómitos severos en cuestión de minutos. Sin embargo, a pesar de las condiciones horribles, perseveraron durante horas para controlar el incendio, logrando evitar que se propagara a los reactores vecinos. El costo de su heroísmo fue desgarrador. En pocas semanas, muchos de los rescatistas que llegaron primero, incluyendo a Pravik y Viktor Kivanok, fueron víctimas del síndrome agudo de radiación. Sus muertes fueron agonizantes y como sus cuerpos seguían siendo peligrosamente radiactivos, finalmente fueron sepultados en ataúdes sellados de plomo para proteger al público de una mayor contaminación.